Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hacer la exposición del trabajo de procesamiento de señales. En este trabajo se muestra cómo a través de los filtros se puede implementar un sistema multiefecto que incluye un ecualizador y efectos de audio, como el delay, el flanger, la reverberación, el panorama estéreo y el tremolo. La implementación se va a realizar usando Simulink y MATLAB. Bueno, comencemos. Hay efectos de retardo. Esos efectos son los que se conocen como el delay y la reverberación. Y hay efectos de modulación. Esos efectos de modulación son el flanger y el trémolo. El efecto panorama transforma una señal monofásica por un solo canal. La transforma en una señal por dos canales. Y esta señal es a veces un poco retrasada. Entonces vamos a hablar del efecto delay. Vamos a buscar dónde está el efecto delay. Bueno, acá tenemos el efecto delay. Entonces, ¿qué hace el efecto delay? XN es la entrada y YN es la salida. ¿Por qué XN? XN es una señal discreta, o sea, está muestreada, no es una señal continua. En sí, XN son muestras en N puntos. XN es la entrada y YN es la salida. ¿Por qué XN es una señal discreta? Porque está dividida en varias muestras, no es una señal continua. En sí, XN son muestras de N puntos, como se muestra en la figura. Vamos a ir a la figura, esto está por acá arriba. Esta señal de puntos crean muestras. Al crear estas muestras se obtiene la amplitud. Este gráfico es una señal discreta. Les recuerdo, no es una señal continua. En nuestro MP3 de sonido guitarra posee una frecuencia de 4100 Hz. Esto significa 44.100 muestras por segundo. ¿Qué significa la señal XT? La señal XT se muestra ya sea con un convertidor digital o análogo digital y se obtiene la señal XN. O sea, ya no tenemos que volver a este, ¿sí? Con XT se obtiene la señal XN. Ahora, ZD es un retardo o introduce un retardo a la señal. Si en XN yo tengo 1000 muestras, cuando XN está procesando la primera muestra, o sea 1, Z a la menos 1 estará en 0. Ahora, si XN está en 2, Z a la menos 1 estará en 1. Perdón, o Z a la menos D estará en 1. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que se va retardando el número de muestras. ¿Cuál es la función de ZD? Se comporta como una memoria. Guarda primero, lee la información y después deja fluir. Este proceso es cuando la señal empieza a quedarse atrás o retrasada. Normalmente, todos los efectos de sonido utilizan efectos FIR que hemos trabajado anteriormente y poseen bastante teoría. La señal de entrada, que es XN, ¿sí? Esta señal que observamos aquí, acá observamos el sumador, y la señal de entrada retrasada. Esta es la señal de entrada retrasada con su respectiva ganancia. Al sumar estas dos señales se crea un efecto eco.
¿Listo? Eso quiere decir el delay. Bueno, acá estamos en MATLAB. Y en MATLAB podemos observar acá nuestro circuito, nuestra simulación del delay. ¿Listo? Entonces acá podemos observar la entrada retrasada, su ganancia y la sumatoria. Acá tenemos estos osciloscopios que nos van a dar la gráfica en tiempo. ¿Listo? Entonces aquí si yo parpadeo, coloqué 88.200 muestras, ¿sí? Lógicamente la señal es de 44.100, ¿sí? Pero yo lo dupliqué para que si alcanzara a ver el retraso de más o menos, si hacemos eso, 88.200 muestras, va a haber un retraso de 2 segundos. ¿Listo? Entonces acá pues tenemos nuestros osciloscopios, aquí vamos a escuchar la salida. Entonces vamos a simular el programa para que vean cómo es su funcionamiento. Ahí ya empezó, se va a demorar un poco. Ahí empezó. Listo, entonces miren, acá tenemos la señal original y acá tenemos la señal retrasada, ¿sí? Miren que la señal original más o menos comienza en, vamos a decir que 5,3, ¿sí? Y la señal retrasada comienza en 7,3. ¿Sí lo ven acá? 5, 7. Entonces, ahí estamos haciendo el retraso de 2 segundos. Entonces, ese es el efecto delay, ¿sí? Así es como se debe comportar un delay. ¿Listo? Claro, si ya lo colocamos a 44.100 muestras por segundo, pues el retraso va a ser de 1 segundo. ¿Listo? Y así se va a comportar sucesivamente este efecto de sonido delay. Bueno, nuestro otro efecto es el efecto de reverberación. ¿Qué es? Son ecos, pero hartos ecos. Por ejemplo, acá podemos observar este gráfico. Cuando estamos en una sala de concierto hay oyentes. Si vemos al oyente, a este oyente le llega una señal directa, pero esta señal se suma con más señales que rebotan en la pared. Al oyente le llegan varias señales, las señales reflejadas. Como acá podemos observar, estas son señales reflejadas que rebotan en las paredes y en el techo. Estas señales tienen diferentes trayectorias. El objetivo es recolectar todas las señales reflejadas atrasadas en el tiempo y unirlas con la señal original. Claro, las señales reflejadas llegan con diferentes retrasos. Vamos a observar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques. Aquí está nuestro respectivo diagrama de bloques y su función de transferencia. Aquí tenemos la función de transferencia de ese diagrama de bloques. ¿Cuál es la diferencia del efecto reverberación al efecto delay? Entonces acá tenemos el efecto de reverberación y cómo se comporta. Entonces, este efecto mezcla la entrada con la salida retrasada, ¿sí? Mientras que el delay era la entrada retrasada, este es la salida retrasada. Mire, la entrada y la salida retrasada, ¿sí? Entonces vamos a ver la simulación. Vamos a colocarlo acá. Pero miren que a la salida del sumador, entonces como lo acabo de decir, la salida retrasada,
acá tenemos la salida retrasada, z a la menos d elevado a la menos d, y nuestra ganancia. ¿Listo? Entonces, vamos a observar cómo se comporta con esta ganancia. Listo. Entonces acá observamos nuestras tres salidas. ¿Sí? Nuestra entrada inicia más o menos en 4. No, esto ya viene siendo casi 5. 5,7. Nuestra salida igual. Sí, debe ser parecida. Y nuestra señal retrasada total. ¿Listo? Vamos a cambiar la ganancia. Vamos a ver qué pasa si acá la aumentamos y le colocamos 1. Un poquito más de 1. A ver qué pasa. Acá vamos a ver un cambio que quiero que observen cuando aumentamos más de 1. Pues si no va a hacer quedar mal. Entonces, si escuchan, si escucharon, se presenta ruido. ¿Listo? Esa es una conclusión. ¿Listo? Si insertamos más de 1, el efecto se satura. Entonces, ¿cómo sería la conclusión? Al aumentar la ganancia, debe ser menor que 1. Si es más que 1, pues la simulación se satura, como lo observamos. ¿Listo? Entonces, así se comporta el efecto de reverberación. Continuemos. Ahora los otros efectos, como son trémolo y flanger, son efectos de modulación. ¿Pero qué es modulación? Empecemos con un ejemplo. ¿Cómo funciona la radio? Si yo estoy sintonizando Caracol Radio 100.9 MHz, la voz de una persona tiene un ancho de banda entre 0 y 4K. Esta señal de voz no la puedo transmitir porque es una señal muy pequeña. Entonces tengo que montar esta señal sobre una portadora. Y esta portadora debe ser de gran frecuencia. Entonces lo que va a hacer con la señal de voz es modular la portadora. Si nos vamos a la simulación, acá observamos dos señales. Bueno, acá no había sacado la modulación. Modulación. Entonces acá observamos las dos señales. Yo puedo montar mi voz sobre una señal de 100.9 MHz. Y cuando yo la transmito por una antena, eso se escucha. No se transmite la señal de 4K, o sino la señal de mi voz que va en 4K, sino la señal de 100.9 MHz. Esta señal de 100.9 MHz es más fácil de transmitir. Entonces, ¿qué hace el radio? El radio la recoge y solo toma la señal envolvente. Y la envolvente tiene la señal de mi voz. Estos dos bloques que observan aquí son bloques de señales senoidales. El primer bloque que vemos aquí tiene una frecuencia de 1000 Hz. Y el segundo bloque tiene una frecuencia de 100 Hz. El segundo bloque es la frecuencia baja, que es la modulada, y el bloque número 1 es la de frecuencia alta, que es la portadora. Cuando yo multiplico, que es lo que observan aquí, cuando yo multiplico estas dos señales, la frecuencia ya queda modulada. Es decir, la señal de frecuencia
baja modulada y la de alta frecuencia, como se observa en las emisoras, las antenas no pueden transmitir señales en baja frecuencia. ¿Qué significa modular? Modular quiere decir cambio. También este ciclo se conoce como modular en AM. Vamos a ponerla a funcionar a ver cómo estas dos señales se multiplican y se observan aquí en nuestro osciloscopio y en nuestro analizador de espectro. Bueno, lo más seguro es que escuchemos ruido. Bueno, pues aquí observamos nuestra señal, ¿sí? Si cada vez que la agrandamos, esto se debe convertir como en una onda seno. ¿Listo? Esto se debe comportar como lo que yo tengo aquí. Entonces miren, yo tengo acá mi señal modulada. ¿Sí la observan? ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Esta es mi señal modulada. Abajito tengo la señal portadora. Entonces estas dos señales se multiplican y se fusionan así en esto. Entonces la señal modulada me envuelve a la señal portadora, ¿sí? Para que se pueda escuchar bien mi voz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La señal envolvente es la que posee la información. Todo el proceso visto anteriormente es cómo se comporta el trémolo y el flanger. Por eso yo les decía que el sistema de modulación se comporta o tiene el mismo funcionamiento del trémolo y flanger. El trémolo es un efecto de modelación creado variando la amplitud, volumen de una señal. Esto le da un efecto de temblor, de ahí trémolo. Su traducción en italiano a menudo es confundido con el vibrato. Entonces vamos a abrir la simulación del trémolo. Entonces, como podemos observar aquí vemos la señal de entrada y una señal seno, ¿sí? Esas dos señales se deben multiplicar. Entonces, como les decía, el trémolo se comporta como una modulación, o sea que la señal seno va a modular a la señal de entrada. ¿Listo? Y eso es el trémolo. Entonces vamos a ver cómo se comporta la simulación. Vamos acá. Ahí están escuchando el efecto vibrato. Un temblor en la canción. Este es el efecto trémolo. Vamos a cerrar acá. El otro efecto es el efecto flanger. En este efecto se mezcla la señal original con su versión retardada, pero con un retardo que varía en función de una señal senoidal o triangular de frecuencia entre 0.1 y 1 Hz y con un tiempo de retardo menor a 15 milisegundos. En sus inicios este efecto se lograba mecánicamente. Se grababa en dos cintas, la primera tenía la señal original y la segunda tenía retrasos producidos, al presionar la cinta con el dedo. Al mezclar las grabaciones de las dos cintas se producía el efecto. Entonces acá, como podemos ver el diagrama de bloques, aquí XN y YN, observamos nuestra entrada con su respectiva ganancia, y aquí tenemos la señal retrasada, Z a la menos N. Pero ¿qué es lo que pasa con esta señal retrasada? Que tiene que está unida con una señal seno. Esta unión de seno con la señal retrasada hace que esta señal empiece a variar en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es el efecto
flanger, que es el que vamos a ver ahorita simulado en MATLAB. Vamos a buscar. El efecto flanger. Listo. Y por último vamos a ver el efecto. Vamos a iniciar el efecto. Ahí observamos el efecto, pero miren que las ondas ya se comportan como una onda senoidal. ¿Sí? Lógicamente el filtro FIR hace que esto se comporte así. Seguimos presentando lógicamente algunos huecos, algunas señales con vibrato, pero la señal se comporta mucho mejor. Vamos a quitar el... A ver qué... Me imagino que la señal no va a ser igual si yo ya quito este. Vamos a observarlo así a ver cómo lo podemos hacer. Cómo se comporta. Miren que sin el filtro FIR, pues la señal no, sí se comporta en algunos puntos de mejora senoidal, pero sigue habiendo huecos, sigue presentando mucho temblor en la señal.